una fuente de conocimiento, es una fuente de gracia. Para esto vamos a leer en el Salmo 42, voy a tomar solamente un solo versículo, que es el versículo 7. Este versículo 7 es poesía, pero una poesía, bueno, los libros poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, la poesía tiene contenido doctrinal también, tiene contenido teológico, y veremos ahora este verso 7. Unidos leemos el verso. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Una vez más, el mismo verso. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Oremos. Padre nuestro, ilumínanos con el poder de tu Espíritu. Cada palabra escrita, Señor, que ha salido de tu boca, es palabra de poder, palabra de fuerza. Por eso estamos aquí, Señor, pidiéndote la bendición, pidiéndote que nos reconfortes, que nos des fuerzas, pero con un ánimo pronto estamos listos para escuchar tu palabra el día de hoy. Permítenos que la exposición de este mensaje alumbre nuestra alma, nuestro sendero, el camino que vamos tomando. Todo te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Así como está escrito el texto, tomamos una parte para el tema: un abismo llama a otro, como si el abismo fuera una persona, como si el abismo hablara. Pero aquí dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Este salmo comienza con las expresiones memorizadas por muchos hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Leía la versión más moderna y decía: como el venado brama por las corrientes de las aguas. Otras versiones dicen: como el venado se queja por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pasa a decir el salmista que su alma tiene sed, pero la sed que él tiene no es de agua, no es de leche, no es de otro líquido, es de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Así que, hermanos, ve usted, aquí al inicio del Salmo, casi en la mayoría de las Biblias, tiene como una expresión que dice másquil. ¿Ya vieron? Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Viene a mi mente Coré y su familia. Entonces no murieron todos los de Coré, los descendientes de Coré, porque Coré murió cuando Dios se enojó allá en aquella época de cuando se rebelaron contra el siervo de Dios. Pero no murieron sus hijos, porque aquí dice de los hijos de Coré. Entonces, muy probable que este salmo haya sido escrito por uno de sus hijos, o dos, o un grupo, pero dice másquil de los hijos de Coré. El término másquil quiere decir instrucción. Eso quiere decir instrucción. Y es instrucción para los músicos. Es instrucción para los que tocan instrumentos. Sigue diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hace una pregunta: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces
de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y ahí está el texto: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Hermanos, el libro de los Salmos es un espejo de piadosos y devotos afectos. Así es. Este salmo merece de manera especial esa definición. Deseos ardientes encontramos aquí. Santas esperanzas podemos ver en este salmo, pero también vemos temores reverentes y dos cosas más: goces y pesares. Aquí también se observan las quejas y los consuelos, se van turnando las quejas, los consuelos, como se turna el día y la noche. Viene el día, luego viene la noche. Así es el curso de la naturaleza, pero el salmista, ve usted, que se queja de la reprensión de su espíritu, pero se consuela también en el pensamiento de Dios cuando dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Qué veía él? Este escritor veía en sus aflicciones, y él veía que provenían de la ira de Dios, y eso le desanimaba, eso le desconsolaba. Pero al llegar al verso 7, que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí lo que podemos ver, hermanos, es un fenómeno natural, porque se está haciendo referencia a un fenómeno natural. Estudiando encontramos que el deshielo repentino de las alturas del Hermón, porque el Hermón es un monte que siempre está colmado de nieve, pero cuando se deshiela el Hermón, se producían enormes aludes o avalanchas de nieve que descendían. Entonces, ¿cómo descendían? Descendían esas avalanchas con estrépitos de truenos y todo ese despliegue de las fuerzas de la naturaleza le hacían pensar en el alud de la presente tribulación que le abrumaba al escritor. Por eso dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, porque él está pensando en eso. Y en la versión francesa, una versión que se cree que leyó el padre de la patria, Miguel Hidalgo, que es una versión muy buena también, ahí dice: así como un abismo llama a otro abismo, y las olas se levantan unas tras otras por la violencia y el estrépito de las tempestades que excita sobre las aguas, del mismo modo, oh Dios mío, todas tus aguas elevadas como montañas me han sumergido, y todas tus olas de tu ira han venido a descargar sobre mí una tras otras tus repetidos golpes. Vea qué expresión de esa versión del Abad Vence, porque tiene comentarios del Abad Vence. Pero, hermanos, ¿qué entendemos por abismo? Abismo es un precipicio, un precipicio. Abismo es un lugar de gran profundidad, eso es un abismo, que no se puede ver el fondo, o que no se tiene conocimiento del fondo.
Eso es un abismo, un precipicio o un lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. Ahora también abismo puede ser la parte profunda del pensamiento, ¿por qué no? O puede ser la parte profunda del alma que resulta, porque el alma del hombre resulta insondable, el alma del hombre resulta incomprensible. ¿Quién puede sondear los pensamientos del hombre o la mente del hombre? ¿O quién puede llegar al fondo de esos pensamientos o al fondo del alma? Porque cuando se habla del alma y del corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y luego afirma, ¿quién lo conocerá? Porque es como un abismo. Y es cierto, hermanos, cuando dice aquí un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, pensemos que son dos abismos, pero un abismo llama a otro abismo. ¿Y cómo los podemos prefigurar? Muy fácilmente. Aquí tenemos dos grandes abismos y el uno llama al otro. Podríamos decir que uno es de arriba y otro es de abajo. Entonces, ¿quiénes son? Es el hombre y es Dios. Es el alma del hombre y es Dios. Es el Dios del cielo y el alma del hombre. Es cierto que Dios llama al hombre. Si es cierto, Dios llama al hombre. También es cierto que el hombre puede llamar a Dios. Pero más que el hombre llame a Dios, Dios es el que llama al hombre. Cuando estudiamos el asunto del llamado, o más profundo, lo que es el llamamiento, porque hay llamamientos especiales. Hay llamamientos especiales, y los llamamientos especiales es cuando Dios otorga un don, cuando otorga un ministerio, cuando otorga una habilidad a alguien, entonces le llama especialmente. Así que volvemos entonces también al primer verso. Como el siervo brama buscando jadeante las corrientes de las aguas, está diciendo este salmista, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Porque el alma, hermanos, es como un abismo. El alma es como un abismo. Entonces, el alma del hombre anhela a Dios. El abismo en sí, que es el hombre en una forma poética, anhela al otro abismo que es Dios. Pero también Dios es el que llama al hombre. Y recíprocamente, pero más bien es Dios el que directamente llama. Así que sobre ese pensamiento de que estos dos abismos es el alma del hombre y es Dios, entonces analicemos que efectivamente el alma humana es un gran abismo. Como ser espiritual y como ser inmortal, hay en él unas profundidades casi insondables. De hecho, insondables. Hay un gran abismo de necesidad. ¿Y dónde vemos ese gran abismo de necesidad en el alma del hombre? Cuando está diciendo el escritor, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Es un abismo de necesidad. Este abismo dice, la satisfacción no está en mí. La satisfacción no está en la gente, aparte de Dios, porque está diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Así que al recordar, hermanos, cómo fue todo en el principio, lo que nos relata Génesis 1:2, ¿cómo lo podemos imaginar ese verso? Cuando dice que las tinieblas estaban sobre la faz, sobre la superficie del abismo. Eso es lo que dice el verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz o sobre la superficie
del abismo. Es lo que explica o lo que dice la primera parte de la Biblia. Y el alma sin Dios, hermanos, está vacía. El alma sin Dios es un abismo vacío, pero también es un abismo sediento. Analícelo, imagínelo. El alma sin Dios es un abismo vacío, un abismo sediento. ¿Quién puede llenar ese vacío? ¿Quién puede llenar esa alma? ¿Quién puede llenar ese abismo, esa alma? Solamente Dios puede llenar. Claro que sí. Y ese pozo podríamos decir que es más hondo que el pozo de Jacob. Como cuando la samaritana le decía al Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacar el agua. El pozo de Jacob era hondo. Y el pozo del alma, es decir, nuestra alma, también es profunda, es honda, es un abismo, que cómo puede suplirse o llenarse, o cómo puede quedar satisfecha nuestra alma si es tan profundo ese abismo. Así que por eso digo, un gran abismo de necesidad. Por eso el hombre no puede ser llenado, su alma no la puede llenar con las diversiones del mundo, su alma no la puede llenar con lo que le ofrezca Satanás o con lo que la carne misma pretenda darse. No se puede llenar el alma con estas cosas. No hay satisfacción verdadera en el alma del hombre, ni en el mundo, ni en la carne, ni en el diablo. No existe esa satisfacción en el alma del ser humano. Solamente Dios puede satisfacer el alma, que también Dios es un abismo profundo, pero que es elevado, que es alto, mucho más alto que nosotros. Aquí hay un gran abismo, no solo de necesidad, sino también de posibilidad. Porque en otro pasaje el salmista dice, en el verso 6 del Salmo 64, dice, así como su corazón es profundo. Habla de la profundidad del corazón. Habla de que el corazón es profundo. El corazón del hombre, hermanos, es muy profundo. Hay un gran abismo de capacidad. Hay un gran abismo de capacidad, tanto en dolor como en deleite, o también hay capacidad para el bien, capacidad para el mal. Así que la profundidad de su capacidad es la profundidad también de sus posibilidades. Entonces, ¿quién puede calcular las plenas capacidades de un alma humana? Es una pregunta. ¿Quién puede calcular esas plenas capacidades del alma humana? Yo no puedo calcular esas capacidades del alma humana. Usted tampoco. Pero sin duda Dios sí puede calcular esas plenas capacidades del alma humana. Y es que el hombre, hermanos, si su alma es como un abismo profundo, entonces el hombre tiene muchas posibilidades de capacidad. Claro que sí. El hombre puede hacer grandes cosas. Imagínense que se nos dicen los mismos médicos, los neurólogos dicen que realmente no usamos nosotros todo nuestro cerebro, que solamente usamos una pequeña parte cerebral, una pequeña parte de nuestra masa encefálica la usamos. Miren qué cosas grandes podemos hacer, qué cosas grandes podemos lograr. El hombre ha logrado mucho por la capacidad que Dios le ha dado. ¿Qué pasaría entonces si usáramos todo nuestro cerebro y lo usáramos al 100%? Creo, amados hermanos, que seríamos capaces de memorizar la Biblia completa. Nuestro cerebro tiene capacidad para memorizar la Biblia completa. Pero tantos capítulos, tantos versículos, tantas palabras, sí, así es. Si los niños judíos que estudiaban mucho a los 4 años, que ellos estaban ante
ante los rabinos, a los 4 años esos niños ya se sabían de memoria el Pentateuco, lo podían recitar de memoria el Pentateuco, es decir, de memoria el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria esos libros. La capacidad entonces que tiene cada ser humano es extraordinaria, pero no usamos toda nuestra capacidad. Así que es un gran abismo de posibilidad. Le podemos decir al Señor que nos ayude. El alma humana es también un gran abismo de responsabilidad, porque a veces pensamos que no vamos a cumplir, que no lo vamos a lograr, que no vamos a ser netamente responsables con lo que nos encarguen. Pero si nosotros tenemos una alma, hermanos, que es inmortal, así que imagínense usted, todo lo que involucra nuestros pensamientos y nuestras acciones son consecuencias eternas. Son consecuencias eternas todo lo que involucra nuestros pensamientos, nuestras acciones. Porque lo que hagamos acá en la tierra es lo que va a repercutir eternamente. Es lo que vamos a decidir para la eternidad, bien sea en el cielo, como lo he llamado, el cielo de los redimidos, o el infierno preparado para el diablo y sus ángeles, que lo he llamado el infierno para los incrédulos. El infierno es para los incrédulos y el cielo es para los redimidos. Entonces, el alma humana, hermanos, es un gran abismo. Es un gran abismo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y es que realmente el único que puede conocer a profundidad nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que hay en nosotros es Dios. Ni siquiera el diablo tiene la capacidad de conocernos. Él puede deducir y él puede encauzarnos, sí, tiene la capacidad de encauzarnos, tiene la capacidad de embaucarnos, quizás, de engañarnos, tiene la capacidad de influenciarnos, de lanzarnos al mal, de dirigirnos al pecado, pero no tiene la capacidad de saber y conocer el todo del hombre. Intuye, sí, intuye por nuestros movimientos, estoy hablando de Satanás, intuye por nuestros movimientos, intuye por nuestra cara, por nuestra facción, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos preocupados, y cuando tenemos alguna alteración de estas que les estoy hablando, es donde Satanás se aprovecha de nuestro estado de ánimo. Se aprovecha del estado de ánimo, pero no conoce a profundidad tus pensamientos, no conoce a profundidad tu alma. No puede porque Él no es omnisciente, pero Dios es omnisciente. Nuestro Dios es omnisciente, Jesucristo es omnisciente y Él sí puede entender todos tus pensamientos y comprenderlos. Él los entiende, los comprende, Él los escudriña, Él los interpreta todo tu ser, sabe todo tu ser, sabe a profundidad tu ser, lo conoce. Así que veamos entonces ahora este otro gran abismo. Dios es un gran abismo. Y he anotado aquí en este sermón que Dios es un gran abismo insondable. Insondable. Dios es un gran abismo incomprensible. Insondable, incomprensible. Insondable por el hombre, incomprensible por la mente humana. El Dios vivo al que nosotros adoramos, el omnipotente, que quiere decir el todopoderoso, que en el hebreo es el Shaddai, el que no hay cosa que no pueda realizar, cosa que no pueda hacer, el Dios que además es autoexistente, porque eso quiere decir que Él tiene existencia en sí mismo,
Cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es como un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Es una demostración, es una declaración. Cuando dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy el que tengo existencia en mí mismo. Eso es lo que significa el término yo soy el que soy. Porque además de que Él es autoexistente, Él es eterno. Su eternidad, hermanos. Nuestro Dios es eterno. Entonces, pregunto, ¿quién de nosotros puede sondear la altura del Omnipotente? ¿Quién de nosotros puede comprender el pensamiento total de Dios? Ninguno de nosotros. Sus pensamientos son profundos. Cuando está diciendo un abismo, llama a otro a la voz de tus cascadas. Pensamos en esas inundaciones, imaginamos esas cataratas, quizás del diluvio, la voz de tus cascadas, las cataratas del diluvio daban voz, pero ese abismo omnipotente, ese abismo todopoderoso llamaba al otro abismo que es el hombre limitado, el hombre que tiene una mente finita, pero que la mente de nuestro Dios es infinita porque sus pensamientos son muy profundos. Busque lo que dice el Salmo 92:5. Salmo 92:5. Ahí dice en el Salmo 92:5, muy profundos son tus pensamientos. Pero notemos la palabra muy. No solamente dice profundos, sino que dice muy profundos. Muy profundos son tus pensamientos. Salmo 92:5. Muy profundos. Los pensamientos de nuestro Dios son muy profundos. ¿Cómo podré alcanzarlos? ¿Cómo podré comprenderlos? ¿Cómo podré asimilarlos? ¿O cómo podré llegar quizás a comprender la entrada o la salida o la parte inicial o la parte final? Si sus pensamientos son infinitos, puedo decir que no tienen principio ni tienen fin. ¿O de dónde vamos a tomar nosotros? Que dice Romanos 11:33, un gran erudito exclama. Romanos 11:33, Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Ya ven? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, profundidad del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Sigue exclamando, cuán insondables son sus juicios. No hay una sonda para llegar al fondo de sus juicios. No existe, por eso dice, cuán insondables. El término insondable quiere decir que no se puede sondear, no se puede escudriñar. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. E intransitables, inescrutables, no se pueden escrutar, es decir, no se pueden investigar, no se pueden conocer, no se pueden entender, son inescrutables sus caminos. Entonces ese abismo realmente es insondable. Sus pensamientos son perfectamente congruentes con su carácter, porque proceden de las grandes profundidades de su infinita mente, la mente de Dios, la mente de Cristo. Y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la mentalidad
de Jesucristo. Su sabiduría, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Cómo es? Bueno, Dios podría decirse que es el pensador profundo, porque en la gran profundidad de su sabiduría y de su conocimiento que hay para nosotros, pues es una profundidad inescrutable de riquezas. Quiere decir que nosotros podemos sumergirnos, como ahorita que estamos estudiando ese solo versículo, pero que no solamente lo estamos estudiando de una manera así superficial, sino que estamos yendo más allá en el significado de las palabras. Y porque un abismo llama a otro, nos ponemos a pensar, ¿por qué un abismo llamará a otro? ¿Que un abismo es una persona? ¿O por qué se personifican aquí los abismos al decir que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas? Y luego la experiencia de este escritor cuando dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y luego como que emerge en el verso 8 a una superficie, dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Mire usted qué expresiones, hermanos, tan profundas están aquí, de las inescrutables riquezas de nuestro Dios, su sabiduría y su conocimiento. ¿Quiere usted la sabiduría de Dios? Yo quiero la sabiduría de Dios. Yo quiero la sabiduría de Dios. Por eso, si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Y qué hará Dios cuando nosotros le pidamos su sabiduría? Él nos dará la sabiduría. Le será dada sin reproche. Le será otorgada al que pide el conocimiento, al que pide la sabiduría. Ese término sabiduría lo utilizaban mucho los griegos, y de ahí nace la palabra filosofía, porque filosofía es amor a la sabiduría. Filosofía es una palabra que viene de dos términos: philen es amor y sofía sabiduría. Amor a la sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales, ¿no? Así dice la escritura. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. Para nosotros Cristo es sabiduría. Para nosotros Cristo es sabiduría. Y esa sabiduría puede estar en ti, puede estar en mí, siempre y cuando nosotros busquemos, pidamos, supliquemos esa sabiduría de lo alto. Su amor. Estuvimos analizando los domingos pasados acerca de su amor. ¿Y cómo es su amor? Igual. Su amor es profundo. Su amor es insondable, interminable, inmarchitable, que es el término inmarcesible, quiere decir inmarchitable, nunca se marchita su amor nunca deja de ser. Su amor siempre es, su amor siempre está presente. Efesios en el capítulo 3, versículos 18 y 19, mire cómo el escritor Pablo dice a la iglesia de Éfeso, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, aquí habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura. Qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo, qué tan alto. Infinitamente alto, infinitamente profundo, infinitamente largo, infinitamente ancho. Luego cantamos esa alabanza que nuestra mente se imagina:
Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí. Ancho como el mar, alto como los cielos, cantamos y decimos, pero ¿podemos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos estas cosas? Sí podemos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos todas estas cosas, siempre y cuando le pongamos empeño, siempre y cuando analicemos, siempre y cuando razonemos, siempre y cuando meditemos, siempre y cuando estudiemos, siempre y cuando le llevemos el hilo a la predicación, a la explicación de la palabra. Pero si perdemos nosotros el enfoque, el predicador solamente estará bla, 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 y la mente se quedará en blanco. No supo nada, no aprendió nada, no apuntó nada. ¿Por qué? Porque porque no tiene esa capacidad. Tenemos entonces que ser arraigados, tenemos que ser cimentados en Él para poder comprender su amor, que es tan profundo, el amor que fue capaz de darle a Jesús para morir. Eso es, hermanos, que no entra en la razón humana. No entra en la razón humana. ¿Cómo? Así es de profundo su amor. Entonces Dios, como un abismo, si se habla de su amor, si se habla de su sabiduría, de su conocimiento, si hablamos también de sus pensamientos que son profundos, pero si hablamos de sus recursos, de los recursos que Él tiene, de los recursos que Él da, el abismo, hermanos, de la necesidad humana llama al abismo de la plenitud de Dios. Y el abismo de la plenitud de Dios llama al abismo de la necesidad humana. Porque Dios al hombre necesitado le dice, ven. Así le dice Dios al hombre necesitado. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Un abismo llama a otro. Entonces le dice, ven. Y también la necesidad del hombre, la necesidad humana, llama al abismo de la plenitud de Dios, porque tu necesidad, mi necesidad, llama a nuestro Dios, que en plenitud lo tiene todo, y lo puede todo, y lo sabe todo, que en plenitud puede otorgar todas las cosas que Él desea o que Él quiere, porque dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Porque Él la formó y la fundó sobre los ríos. Así que sus recursos son plenos. Entre nuestra vaciedad y su plena suficiencia hay una gran cima. A nosotros nos falta y a Él le sobra. ¿Sí, hermanos? A nosotros nos falta y a Él le sobra. Y hay gente que luego utiliza refranes, utiliza dichos y dice, bueno, cuando Dios da, hasta los costales prestan. Sí, es cierto. Cuando Dios bendice, bendice. Cuando Dios abre las compuertas del cielo, las abre. Imagínense, se abren las puertas del cielo, se abren las ventanas de los cielos, las compuertas del cielo, y entonces envía el Señor bendición sobreabundante. Sus recursos, hermanos, son suficientes. Así que en nuestra vaciedad y en su plena suficiencia hay una gran cima, pero gracias a Dios, la profunda misericordia de Dios busca nuestra vaciedad para derramarse dentro de ella. El hombre necesita a Dios y entonces Dios busca al hombre. Y Dios no necesita al hombre, sí es cierto, pero el hombre sí necesita a Dios. Luego, cuando el hombre ya está con Dios, entonces Dios lo necesita, fíjese, como que es algo que sí y no, porque dije, Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Son conclusiones. Pero después, ya que el hombre está con Dios, entonces Dios necesita al hombre para que el hombre hable por él.
para que el hombre ayude por él, para que el hombre predique por él. Así es, hermanos. Jesús no va a venir a predicar. Nosotros tenemos que predicar por él. Nuestra boca, mi boca será su boca. Mis manos serán sus manos. ¿Para qué? Para levantar al desvalido, para socorrer al oprimido, para ayudar al necesitado. Entonces yo seré una extensión de él. Necesita el Señor a sus siervos, si los necesita. Necesita el Señor a sus siervos, claro que sí, los necesita porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces sí los necesitan. Ya son de él, están a merced de él, le obedecen a él, entonces irán porque él les ordena y dice: vayan y hagan esto. Entonces el hombre, hermanos, necesita a Dios. Y nadie puede suplir la profundidad de nuestra necesidad, sino la profundidad de la plenitud del Omnipotente. Solo puede suplir nuestra necesidad. Desde sus profundidades, pues Él nos ha llamado. Creo que desde sus profundidades te ha llamado a ti. Desde sus profundidades me ha llamado a mí. El Salmo 130, como dice en el verso 1, Salmo 130, versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Entonces, hermanos, nosotros cuando clamamos a Él y clamamos de lo profundo, de lo de adentro que hay en nuestro corazón, clamamos a Él. Sabemos que el Espíritu Santo también escudriña lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu Santo, porque ella hace una comparación del espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Dice: el espíritu del hombre conoce las cosas que están en el hombre y el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, imagínense la gran capacidad, hermanos, que tenemos. Pónganse de pie en esta noche y volvamos a leer en esa parte que dice: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hermanos, vamos a orar porque las necesidades son grandes. Tenemos